Antes de empezar con el álgebra de Boole, vamos a hablar primero de los sistemas de numeración y los códigos, sobre todo porque vamos a hablar de los códigos binarios, que son los que nos interesan para trabajar en electrónica digital. A ver, intuitivamente sabemos que es un sistema de numeración, son las diferentes formas con las que podemos representar los números, aunque formalmente, como dice aquí, es el conjunto finito de símbolos con unas reglas de asignación, de forma que cada una de las posibles combinaciones tiene uno y solo un significado posible. Eso sería la definición formal de un sistema de numeración. Por ejemplo, los sistemas de numeración normalmente se basan en una base que indica la cantidad de símbolos distintos que usa. Y la fórmula que se usa para saber qué cantidad representa ese número es esta fórmula que está aquí, en el que tenemos que un número en concreto se puede representar con una parte entera y una parte fraccionaria. Y lo que realmente estamos haciendo cuando contamos nosotros es utilizar la base para representar los números. Por ejemplo, en decimal, la base que solemos utilizar es la base 10. Y por tanto, sin quererlo, lo que estamos usando es la base para poder representar tanto la parte entera como la parte fraccionaria. Lo vamos a ver mejor con un ejemplo para que lo vean. Por ejemplo, el número decimal 87,54. Vean que ponemos en su índice 10 para saber que estamos trabajando en la base decimal. Normalmente no lo utilizamos, pero en este caso lo vamos a utilizar para poder diferenciar cuando estamos trabajando en una base o en otra. Pues bien, cuando nosotros decimos cuánto vale el número 87,54, eso en realidad lo que estamos haciendo nosotros es trabajar en base 10. De forma que en base 10 tenemos 10 símbolos, que son los símbolos que van desde el 0 hasta el 9. Y por tanto, el 87 será 80, que es 8 por 10 elevado a 1, más 7, que es 7 por 10 elevado a 0, 10 elevado a 0 es 1. Sería 80 más 7 es el 87, más 5 por 10 elevado a menos 1, que 10 elevado a menos 1 es 0,1, entonces 5 por 0,1 es 0,5, más 4 por 10 elevado a menos 2, que sería 0,04. Entonces, con eso, sumando todas esas cantidades, sabemos que tenemos el 87,54 en base decimal. Pues bien, en base 2, en base binaria, solo tenemos dos símbolos, que en este caso usamos el símbolo del 0 y el símbolo del 1, y el número se representa exactamente igual. Vean aquí abajo cómo tenemos el 1011,11 en base 2. Vean que es 1 por 2 elevado a 3. ¿Por qué 2 elevado a 3? Porque está en la posición 3. Desde la coma hacia la izquierda tenemos la primera posición en la posición 0, la siguiente es la posición 1, la siguiente es la posición 2 y la siguiente es la posición 3. Por tanto sería 1 por 2 elevado a 3 más 0 por 2 elevado a 2 más 1 por 2 elevado a 1 más 1 por 2 elevado a 0. Luego viene la coma, que sería más 1 por 2 elevado a menos 1 más 1 por 2 elevado a menos 2. Y si hacemos esas operaciones, vemos que este número, el 1011,11 en base 2, equivale a decimal al 11,75 en base decimal. ¿Vale? Entonces, la formulita que estamos usando normalmente cuando representamos a los números es esta que está aquí. Es la fórmula de tener una base y en función de la posición en la que tengamos los números, pues la multiplicamos por la base elevado a esa posición. Eso lo llevamos haciendo desde que aprendimos a contar en base decimal. Pues lo mismo, exactamente igual, se hace en base binaria, en base 2. Entonces, como digo, en el sistema binario utilizamos dos símbolos, el 0 y el 1. A cada símbolo se le llama bit, eso viene de binary digit. Y por tanto, pues para la hora de contar, fíjense que, por ejemplo, aquí tenemos una tabla en la que tenemos el decimal a la derecha y el binario a la izquierda. Bien, empezamos a contar. El 0 decimal es el 0 en binario. El 1 en decimal es el 1 en binario. El 2 en decimal, bueno, ya se nos acabaron los símbolos del binario, por tanto, le metemos un 1 delante y ponemos el 1, 0, sería el 2, y el 1, 1 sería el 3. Como nos han vuelto a acabar todos los símbolos, hacemos igual que hacíamos cuando trabajamos en decimal. Le metemos un 1 delante y pues tenemos el 1, 0, 0 sería el 4, el 1, 0, 1 el 5 y así pues hasta el 1, 1, 1 al 7. Y ¿cómo sería el 8? El 8 sería un 1 y 3 ceros seguidos. Y así pues podríamos llegar hasta el infinito, desde 0 hasta el infinito.
Por lo general, los sistemas digitales no suelen trabajar con números variables, no les gusta trabajar con números variables de bits, entonces normalmente se define un número de bits. Por ejemplo, a la derecha vean que tenemos el binario definido con 4 bits. Pues con 4 bits pues ya podemos llegar desde el 000 hasta el 1111, que sería el código del 15. Aquí solo he representado desde el 0 hasta el 7, pero se podría llegar hasta el 15 con 4 bits. Entonces vamos a aprender ahora cómo se hace la conversión de binario a decimal y de decimal a binario. ¿Cómo se pasa de binario a decimal? Pues usando la formulita que hemos visto antes. Por ejemplo, el número este de aquí, el 101011, 101, en base 2, en binario. ¿Cómo se pasa a decimal? Pues simplemente usando la fórmula de la base que vimos antes, en el que vemos que el primer 1 está en la posición quinta. Fíjense que va en la posición quinta desde la coma hacia la izquierda tenemos la primera posición es la 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces el primer 1 de todos está en la posición quinta, sería 1 por 2 elevado a 5, más 0 por 2 elevado a 4, más 1 por 2 elevado a 3, más 0 por 2 elevado a 2, más 1 por 2 elevado a 1, más 1 por 2 elevado a 0. Una vez llego a la coma, ya las potencias son con signos negativos. Entonces sería 1 por 2 elevado a menos 1, más 0 por 2 elevado a menos 2, más 1 por 2 elevado a menos 3. Si nos aprendemos las potencias del 2, que es muy fácil, el 2 elevado a 5 es 32, el 2 elevado a 3 es 8, el 2 elevado a 1 es 2, el 2 elevado a 0 es 1. Si nos aprendemos las potencias de 2, es muy fácil calcular que el número este equivale en decimal a 13,325. De esa manera tan sencilla, usando la formulita, se pasa de binario a decimal. Para pasar de decimal a binario, utilizamos las técnicas que les explico aquí abajo, que es la técnica de las divisiones sucesivas y las multiplicaciones sucesivas. Con la parte entera se hace mediante divisiones sucesivas y con la parte fraccionaria se hace con multiplicaciones sucesivas. Vamos a hacer este ejemplo. El número este, 524,825, está en decimal, lo queremos pasar a binario. Pues cogemos el 524 y lo dividimos entre 2. Nos sale 262 y el resto sale 0 de esta división. Luego dividimos lo que nos salió, el 262 entre 2, nos sale 131 y el resto sale 0. Y así seguimos dividiendo entre 2, entre 2, entre 2, hasta que llegamos hasta que ya no se puede dividir más. Entonces el número decimal, el número binario se hace poniendo los números, estos unos y ceros que nos han salido en el resultado final y todos los restos, siempre salen o ceros o unos. Si los ponemos de atrás hacia adelante, tal y como indica la flecha, tenemos lo que es el número 524 pasado a binario, que es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Esa sería la parte entera. Y la parte fraccionaria, pues se hace con multiplicaciones sucesivas por 2. Cogemos el 0,825, lo multiplicamos por 2, sale 1,650. El 1 lo descartamos, ya lo guardamos, y tenemos que multiplicar por 2 el 0,650. Me sale 1,3. Descartamos el 1 y cogemos el 0,3 y lo multiplicamos por 2, sale 0,6. Nos quedamos con el 0,6, lo multiplicamos por 2, sale 1,2. Y así seguiríamos hasta cuándo. Se puede seguir hasta el infinito, pero como no tenemos infinita resolución, y además no hace falta tener infinita resolución, pues truncamos donde nos digan, el problema nos va a decir cuántos bits vamos a utilizar, o nosotros tenemos que llegar a un momento que si mire, ya con más resolución ya los decimales que me salen ya no tienen significado, con lo cual paramos ahí, truncamos cuando ya la resolución es suficiente. En este caso, la parte fraccionaria la tomamos desde izquierda a derecha, con lo cual el 0,825 en digital sale 0,1101, etcétera, etcétera, porque hemos dicho que se puede seguir hasta el infinito, pero hemos truncado en 4 bits. Entonces, de esta manera tenemos la conversión de decimal a binario. Bien, vamos a ver otros sistemas de numeración, por ejemplo el sistema octal. El sistema octal trabaja con 8 símbolos. ¿Y qué símbolos se utilizan? Pues el símbolo que va desde el 0 hasta el 7. Esos son 8 símbolos. Entonces vean aquí en esta tabla que vamos contando desde el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cuando llegamos al 7,
para representar el 8 en decimal, pues hacemos lo que hemos hecho toda la vida. Se nos acabaron los símbolos, ponemos un 1 delante y empezamos otra vez. El 1, 0, el 1, 1, 1, 2, 1, 3, hasta el 1, 7. Cuando lleguemos al 1, 7, el siguiente número, ¿cuál será? El 1, 0, 0. Y así seguiríamos hasta el infinito. Como digo aquí, el sistema octal se usa bastante, muchísimo, porque como el 8 es una potencia de 2, en concreto 2 elevado a 3, es muy fácil pasar de octal a binario y de binario a octal. Entonces, si quisiéramos pasar de octal a decimal, lo más normal es que lo pasemos primero a binario y después de binario lo pasamos a decimal. ¿Por qué? Porque las potencias de 2 son más fáciles que las potencias de 8. Porque 8 elevado a 1 es 8, 8 elevado a 2 es 64, pero 8 elevado a 3 ya se nos complica, no lo sabemos de memoria, tendríamos que usar una calculadora, pero las potencias de 2 sí no las sabemos. Entonces es muy fácil pasar desde octal a decimal, primero pasando por binario. Vamos a ver cómo se pasa de octal a binario. Fíjense qué fácil es. El 325,6 en octal. ¿Cómo se pasa a binario? Pues simplemente cogiendo el código del 3 y lo ponemos. El 3 es el 011. Luego el del 2, el 010. Y luego el del 5, el 101. Coma, el código del 6, que es el 110. Ya lo hemos pasado tan fácilmente desde octal a binario. ¿Y de binario a octal? Pues fíjense, aquí tenemos un número que es el 11010,1011 y lo que sea a la derecha. En principio está vacío ahí. Entonces se cogen de 3 en 3, pero se cogen de 3 en 3 desde la coma hacia la derecha y desde la coma hacia la izquierda. De forma que a la izquierda del todo tenemos el 011, porque no había un 0, pero a la izquierda un 0 no pinta nada, como sabemos decir. Entonces el 011 es el código del 3, el 010 es el código del 2, luego viene la coma, luego viene el código del 5, y luego el siguiente es el 1 y no hay nada a la derecha, pues suponemos que son 0 y el 100 es el código del 4. Entonces el número este sería el 32,54 en base octal. Entonces, como digo, a la hora de pasar de octal a decimal, pues tenemos dos formas. O nos aprendemos las potencias del 8, que es más complicado. Aquí hemos visto arriba cómo está hecho con las potencias del 8. Este número es sencillo, pero cuando tengamos un número muy grande, pues es más complicado. Entonces lo normal es pasar este número, por ejemplo, el 23,5. Lo pasamos a binario, que es muy fácil pasar a binario. El 23 es el 2 y el 3, sería el 2 el 010 y el 3 el 011, 5, el 5 es el 101. Y una vez lo tenemos en binario, utilizamos la fórmula y ya tenemos lo que vale ese número en decimal. Entonces el 23,58 vale 19,625 en decimal. ¿También se puede hacer con la fórmula de forma directa? Sí, pero en este caso era sencillo. Pero si tuviésemos el 8 elevado a 5, pues eso no nos lo sabemos de memoria, pero habría que estar usando la calculadora. Mientras que el 8, el 2 elevado a 5 sabemos que es 32, ya no lo sabemos. Entonces es mejor utilizar las potencias de 2. Entonces para pasar de octal a decimal, yo prefiero usar el segundo método, que es pasarlo primero a binario y después de binario a decimal. Igual que el octal tenemos el hexadecimal. En este caso el hexadecimal tiene 16 símbolos y por tanto los símbolos que usamos son el 0 hasta el 9, que son los primeros 10 símbolos, y para del 9 hasta el 15, para tener los 16 símbolos, sería A, B, C, D, E y F. Se usan en el hexadecimal. Y se hace exactamente igual. Cuando llegamos hasta el F, el siguiente número, ¿cómo sería? El 10, 11, 12 hasta el 1F. Después del 1F pasamos al 2F. Al 20, 21 hasta el 2F. Y luego seguimos así hasta que llegamos al FF. Y una vez hemos llegado al FF, el siguiente número sería el 100. Que sería, el 100. Igual que antes, para pasar de hexadecimal a binario y de binario a hexadecimal es sencillo porque 16 símbolos es una potencia de 2, en concreto es 2 elevado a 4, 16. Entonces vean cómo se pasa de hexadecimal a binario y de binario a hexadecimal, exactamente igual que con el octal, solo que en vez de agrupar de 3 en 3, agrupamos de 4 en 4. Por ejemplo, aquí el 3AF en base 16, en base hexadecimal. A veces se pone un 16 o también suele poner una H. Pero bueno, el 3, el código del 3 sería el 0011 porque lo tenemos que hacer con 4 bits.
La A es el 1010 y la F es el 1111. Pues está, ya lo hemos pasado a decimal, perdón, a binario. Y si tenemos un número binario y lo queremos pasar a hexadecimal, igual que hacíamos antes con el octal, desde la coma hacia la izquierda lo vamos agrupando de 4 en 4 y desde la coma hacia la derecha lo vamos agrupando de 4 en 4. De forma que este número, pues agrupándolo de 4 en 4, me sale que es el 16DD, 9B2 en base hexadecimal. Bien, una vez sabemos cómo pasamos de hexadecimal a binario y de binario a hexadecimal, para pasar de hexadecimal a decimal, si antes con el octal decíamos que era mejor pasarlo primero a binario y después de binario a decimal, pues ahora, bueno, yo considero que también es mucho más sencillo así porque sabernos las potencias de 16 es mucho más complejo. Entonces lo mejor es, por ejemplo, este ejemplo, el F5 en base hexadecimal. ¿Cómo lo pasamos a decimal? Primero lo pasamos a binario, el F5 es F es 1111 y el 5 es el 0101, ya lo tenemos en binario, y luego pasar de binario a decimal, pues simplemente usando la formulita con las potencias de 2 que nos las sabemos y es mucho más fácil de hacerlo. Bien, ahora vamos a ver la diferencia entre lo que era sistemas de numeración, que es lo que estábamos viendo hasta ahora, y los códigos. Un código es una representación unívoca de cantidades y, como digo aquí, a cada cantidad se le asigna una combinación de símbolos determinada. Y los códigos binarios son aquellos códigos en los que solo se usan los ceros y los unos. No hay más letras, ni más números. El 0 y el 1 nada más. Entonces, si queremos hacer un código binario para decodificar n símbolos, necesitaremos n minúscula bits, de tal forma que el n mayúscula debe estar comprendido entre 2 elevado a n-1 y 2 elevado a n. Esto con un ejemplo se ve mejor. Por ejemplo, si queremos codificar 5 símbolos, necesitamos 3 bits, ya que sabemos que el 5 está comprendido entre 2 elevado a 2 y 2 elevado a 3. 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3 es 8, perdón, es 8. Entonces el 5 está entre 2 y 8, entre 4 y 8, y por tanto necesitaremos como mínimo 3 bits. O por ejemplo, el 10 necesita 4 bits, porque está comprendido entre 2 elevado a 3, que es 8, y 2 elevado a 4, que es 16. Entonces, como mínimo necesitaremos 4 bits. Entonces, a la hora de hacer códigos, los podemos hacer de forma ponderada, en el que cada bit tiene un peso determinado, ahora veremos qué significa eso, y de forma no ponderada, en el que los bits no tienen un peso asociado. Vamos a verlo aquí aquí para que vean un ejemplo. Primero el BSD normal y luego veremos más códigos que hay, muchísimos códigos que hay. El código BSD son los códigos viene esto de Binary Codified Decimal, el decimal codificado en binario, y que, como su nombre indica, se trata de codificar los 10 números del decimal a binario. ¿Vale? Es decir, codificar desde el 0 hasta el 9, codificándolo con binario. Para codificar 10 números decíamos que nos hacían falta como mínimo 4 bits. Entonces, el número que tenemos aquí, el 901, en base decimal, ¿cómo se pondría en BSD? Pues se pone el código del 9, el código del 0 y el código del 1. Con lo cual tendríamos el 901 en BSD. Vean que nos han hecho falta 12 bits. Mientras que cuando usamos el binario natural, es decir, si cogíamos el 901 y lo empezamos a dividir entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, pues el 901 nos sale el número que está puesto aquí en binario natural, el 111, 0000, 101, y esto es en binario natural. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el sistema de numeración binario natural y el código BSD? Básicamente, que con el sistema binario natural necesitamos menos bits. En este caso usamos solamente 10 bits. Pero es que pasar a BSD es mucho más sencillo. Simplemente codificar el 9, poner el código del 9. El 0, poner el código del 0. Y el 1, el código del 1. Mientras que para pasar de 901 a
binario natural tenemos que hacer todas las divisiones aquellas que eran mucho más complicado. Entonces, como digo aquí como resumen, en BSD se desperdician bits, se usan más bits, pero que es mucho más fácil de utilizar y normalmente muchas veces en lugar de trabajar en binario natural es preferible trabajar en BSD porque es mucho más fácil hacer la conversión de BSD a binario, a decimal y decimal a BSD. Entonces, ¿qué códigos hay? Pues miren, como digo, con 4 bits podríamos hacer muchísimos códigos BSD. En concreto se puede hacer hasta 75 por 10 elevado a 6 códigos BSD. Diferentes posibilidades de hacer código. Pero en realidad solo veremos los códigos más usados, que son estos que están aquí. Básicamente los que veremos son estos que están aquí. Hay alguno más, y si sale alguno más durante la asignatura, pues ya lo iremos contando. Pero los interesantes son estos, básicamente. Está el BSD normal, el 8421. ¿Por qué es 8421? Porque si se fijan, cada posición tiene un peso. Y el BSD normal es el normal. Va desde el 000 para codificar el decimal 0 hasta el 1001 para codificar el 9. Y si se fijan, cada bit tiene un peso. Porque, por ejemplo, el 9 fíjense que es 1001. El peso del primer 1, el que está más a la izquierda, es 8. Y el del último 1, el que está más a la derecha, es 1. 8 más 1 es 9. En el caso del código del 8 es el 1000. Porque 8, el primer 1 significa 8 y los otros están a 0, pues es el código del 8. El código del 7 es el 0111, porque 4 más 2 más 1, pues es 7. Y así con todos los demás. Entonces este sería un código ponderado y es el BSD normal, el BSD. Luego hay otro código ponderado que se llama Aiken, cuyos pesos valen 2, 4, 2, 1. Pero más que por la ponderación, lo que interesa de este código es que, si se fijan, tiene la propiedad de autorreflejado. Vean ahí la línea de puntos. Desde el código del 0 hasta el código del 4 es igual que el BSD normal. Pero a partir del código del 4 hasta el código del 9, si se fijan, cada número, cada código es el reflejado del anterior. Fíjense, este es el reflejado de este es el reflejado de este es el reflejado de este, y así con todos los demás. Y el último, el 000, fíjense que al final del todo lo que tenemos es el 1111. Este sería el código Aiken. ¿Cómo se hace? Pues eso, como digo, se escribe normal, como si fuera BSD normal, hasta el código del 4, y a partir del código del 4 pues se hace autorreflejando. Pues el 5 sería el reflejado del 4, el 6 el reflejado del 3, y así hasta el último. Luego hay otro código que se llama el código exceso 3, que si se fijan, el código del 0, este de aquí, es igual al código del 3 en el BSD normal. Por eso se llama exceso 3. Pero en realidad es codificarlo como si fuera en BSD normal, pero contando a partir del 3. Y si contamos a partir del 3, lo representamos. Este código también tiene la propiedad de autorreflejado. ¿Lo ven aquí? Este es el reflejado de este es el reflejado de este, y así con todos los demás. Todos estos códigos que hemos visto, el BSD, el Aiken, el exceso 3, son códigos ponderados. Y luego también están los códigos no ponderados, y el más conocido, este de aquí, es el código Gray, o Gray. Este código, la particularidad que tiene es que de una posición a la siguiente solo cambia un bit. Si se fijan, desde esta posición a esta posición solo está cambiando el bit que está más a la derecha. Luego, desde esta posición a la siguiente, está cambiando este bit, que pasa de 0 a 1. Y, por ejemplo, desde esta posición a esta posición, solo cambia el bit más a la derecha, que pasa de 1 a 0. Desde una posición a la siguiente, solo cambia un bit. Este código es muy interesante, por ejemplo, para aplicaciones en los que usamos, por ejemplo, para un brazo robótico, para un lector de discos, para una cabeza impresora, para cuestiones mecánicas, muy utilizado, porque evita problemas que tiene el código binario, como es este que está aquí. Imagínense esta rueda. Esta rueda está codificada en binario normal, de forma que
como dice abajo, el sombreado es un 1 y la parte que no está sombreada es un 0, con lo cual este punto de aquí sería el 1, 1, 1, este es el 1, 1, 0, vean que lo hemos puesto aquí, el 1, 1, 0, y este de aquí sería el 1, 0, 1. Bien. Al moverse desde la posición 1, 1, 0 a la 1, 0, 1, podría pasar que si esta pestañita de aquí estuviese un poco recortada, no estuviese en la línea azul, sino esté aquí en donde está la línea roja, al pasar del 1, 1, 0 al 1, 0, 1 pasaría por una posición intermedia que sería la 1, 0, 0. Pues aquí sería la 1, aquí no habría un 0, un 1, sino un 0 y aquí un 1. Es decir, pasaríamos por una posición intermedia que no es real. Es decir, estaríamos mintiendo a nuestra máquina digital, que es la que está haciendo el procesado de dónde está el brazo robótico, eso, por ejemplo. Entonces, nuestro control podría tomar una decisión errónea simplemente porque el control está recibiendo una información que es incorrecta. Para evitar eso, ¿qué se suele utilizar? El código Gray. Fíjense que aquí lo tenemos codificado en código Gray. De forma que desde una posición a la siguiente solo cambia un bit. Por ejemplo, esta es la posición 1, 0, 1. Ahí pasa a la posición 1, 1, 1, ¿no? Tal y como se indica aquí. Como solo cambia un bit, independientemente de que este cambio sea un poquito antes o un poquito después, siempre va a pasar de la posición 1, 0, 1 a la 1, 1, 1. Y no va a haber esa zona de indefinición que podría generar un error. Por tanto, el código Gray es muy útil para este tipo de aplicaciones, porque solo cambia un bit de una posición a la siguiente, y si cambiasen 2 bits, nos indicaría a nuestro control, oye, algo está pasando aquí, que ha habido un cambio de 2 bits, cuando yo sé que solamente puede cambiar un bit. Y entonces podemos actuar en consecuencia y evitar esos errores. Bien, para que se acuerden de memoria los códigos, estos códigos se los tienen que saber. Los van a tener que saber de memoria, pero si se fijan, no hay que saberse nada de memoria. Es muy fácil calcular. Vamos a la tablita. Perdón. En la tablita, como ven, es muy fácil aprenderse esta tabla. No hay que sabérsela de memoria. Yo no me la sé de memoria, porque yo la saco... vean, el BCD es el BCD normal. No hay que hacer nada especial. El eigen, como digo, escriben desde el 0 hasta el 4 y a partir de ahí es reflejado. El exceso 3, pues escriben de 3 hacia adelante y cuando llegan al 4, pues de ahí va reflejado. O simplemente pues, empiezan a contar desde 3 hacia arriba. El código del binario 3 se convierte en exceso 3 al 0 y lo cuentan de ahí arriba. Y el Gray es muy fácil de hacerlo, porque si se fijan, en la primera fila de la derecha, columna, perdón, de la derecha, empezamos 0, 1, 1, 0. Perdón. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, y ahí paro porque no me hacen falta más. La siguiente viene, es 2 veces 0, 2 veces 1, 2 veces 1, 2 veces 0. 2 veces 0, y ahí paro. Luego 4 veces 0, 4 veces 1, 4 veces 1, pero ya con 2 es suficiente, paro ahí. Y luego serían 8 veces 0, 8 veces 1, 8 veces 1, 8 veces 0, pero bueno, paro aquí abajo, cuando he llegado hasta el 9 y ya está. Es decir, que esta tabla se la tienen que saber, pero tampoco es que se la tengan que aprender de memoria, porque es muy sencilla de obtener. Pues bien, con esto terminamos el repaso a los códigos binarios y ya en la siguiente clase empezaremos a hablar del álgebra de Boole.